quiero dejar a la iglesia pues firme en eso, amén, en todo lo que es doctrina y ministración. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Señor Jesús, te damos gracias por lo que has hecho, por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, de poderte adorar, sobre todo de entrar en el lugar santísimo por tu sangre. Porque nadie tenía ese privilegio de entrar en tu santidad, ni mucho menos de estar permanentemente ahí, pero tú lo hiciste posible por Jesucristo. Te doy gracias por ello. Por no ser consumidos, no hemos sido consumidos por tu gracia y por tu misericordia y por ese sacrificio tan especial y único que hiciste una vez y para siempre. Te damos gracias por esa entrada triunfal que nos das a cada uno de nosotros de estar en tu presencia. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder, y uno podría seguir orando. Uno a veces dice, no encuentro palabras, no, abra su corazón y cuando se da cuenta está en el tercer cielo y hablando hasta en lenguas y viendo ángeles que descienden y suben. Amén. Entonces sigue orando y sigue perseverando en ello, en el nombre de Jesús. Vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 2. Y tocaste un versículo bien clave, creo que voy a estar trabajando en ello, en esta enseñanza. Quiere decir que estamos en el Espíritu. Aleluya. Sabes que en el antiguo pacto, recuerda que la Biblia, los que quieren aprender un poco de la Biblia se divide, o algunos la hemos aprendido de esa forma, es la dispensacionalidad, o por dispensación. ¿Ok? Dios trabaja con el ser humano en diferentes etapas. Dios salvó a algunas personas por Noé, metiéndolos en una barca. ¿Cuántos se salvaron? 8 nomás. Ese fue ese tiempo con esa gente, el plan de salvación, y el que no se metía a esa barca se ahogaba. Eso fue con esa gente. Tú no puedes hacer una barca ahorita aquí en el parqueo y tratar de meternos a todos, porque no es el tiempo ni la dispensación. Entonces Dios ha trabajado con todas las personas en diferentes tiempos. Entonces siempre tienes que ubicarte. No me canso de enseñarles, como decía Pablo, no me canso de enseñarles que todo tiene un tiempo y cada persona está en una dispensación diferente. ¿Por qué lo enseño tanto? Porque martillo mucho en eso. Para que tus emociones y sensaciones no te traicionen. Porque como la Biblia está separada en muchos eventos y para ti es la palabra de Dios, que sí es la palabra de Dios, pero toca discernirla espiritualmente y ubicarte tú dónde estás. ¿Tú estás en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Entonces ubiquémonos desde ahí, ¿ok? Ubiquémonos desde ahí, ¿ok? Recuerde que el antiguo pacto es una sombra de lo que iba a venir. Cuando usted lee el antiguo pacto solamente es una sombra de lo que iba a venir. Los profetas predicaban sobre esta salvación tan grande, por eso profetizaban. Ellos profetizaban diciendo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, porque quiere decir Dios con nosotros. ¿Sí ve? Era una profecía. Dios habló en el antiguo pacto por los profetas. ¿Habían profetas en el antiguo pacto? Claro que lo sabía. Pero ¿qué era lo que profetizaban ellos? Profetizar es futuro. Claro, del Mesías. Por eso cuando tú ves Isaías, Ezequiel, todos ellos profetizan sobre la venida del Hijo del Hombre. Para eso venían los profetas, eran para anunciar el camino. El último profeta que hubo, que dividió
los dos tiempos fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último. Prepara el camino a Jehová, enderezad tus sendas. Cuando él lo vio, dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El último profeta que rompió desde el antiguo pacto al nuevo pacto es Juan el Bautista. Porque Dios habló en otro tiempo a otras personas por los profetas. Entonces, si habían profetas, escuche esto que te voy a decir. Y los profetas eran exclusivamente de un pacto. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Y de las 12 tribus es que se levantaban los profetas. Quiere decir, un profeta verdadero tiene un linaje y una familia. ¿Ok? No había cualquiera que se levantara por allá fuera del pueblo de Israel, fuera de los hebreos, que profetizara para el pueblo de Israel. No, debía ser de su pueblo. Todos eran de su pueblo. Esos eran los profetas que eran veraces y certificados en ese tiempo. Y recuerde, Dios nos habló antes por los profetas. Vamos a mirar Hebreos 1, del 1 al 2. Dice, Dios habiendo hablado, yo les voy hablando y les voy resumiendo, ¿no? Pero siempre les voy colocando la palabra para que usted vea que pues es verídico lo que se explica y lo que se enseña por el Espíritu Santo. Entonces, Dios habiendo, esa palabra habiendo, ¿qué es? Pasado. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres. ¿Cuáles eran los padres? Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus. ¿Sí ve? Eran pueblos específicos. Los profetas que habían profetizaban a los padres. Quiere decir, el linaje de Abraham, de ahí se fue, de esa simiente sanguínea, era donde estaban los profetas certificados por medio de Dios. Amén. No eran de otras tribus ni nada. No era así. Así no era. Solo era esa familia. En estos, ahora, mira cómo parte desde el versículo 1 al versículo 2, dice, en estos postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Ahora, los postreros tiempos vienen desde la venida del Hijo de Dios, desde la manifestación de Dios en carne hasta el 2026. Estos son los postreros días, ¿sí? Antes de eso, les habló a los padres por los profetas. ¿Dónde tú ves eso? Ezequiel, Isaías, Jeremías, Jonás, todos ellos eran profetas. Pero sí ve que eran profetas de la línea del pueblo de Israel. Pero ahora, versículo 2, es una división inmensa. ¿Ok? Aquí ya apagan esto y comienza otra dispensación. En estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, de la manifestación de Dios en carne. Esa es la forma que Dios ha hablado a la humanidad en este tiempo. Le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. ¿Cuál es la locura de la predicación? Que Dios se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo. Eso le plació a Dios hacerlo en este tiempo. No en el antiguo pacto, es en este tiempo. Entonces nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Efesios, vamos a leer Efesios, aleluya, Efesios 2:20, por eso hablaba ahorita, Efesios 2:20. Ustedes saben que Efesios es la carta a la iglesia, ¿sabían eso? Sí. Cuando usted lee Efesios, ya le está hablando esto, porque recuerda que es un linaje. Están conmigo acá, debemos estar todos pendientes, porque es una enseñanza, ¿ok? Efesios le está hablando a la iglesia, exclusivamente a la iglesia. Hay gente que toma este versículo y se lo adjudica, Efesios 2:20. No, es que Efesios 2:20 le está hablando a la iglesia que nació en Hechos 2:38. Quiere decir,
el pacto de Dios, como lo hacía con Abraham, con Isaac y con Jacob, el mismo linaje, ahora el trato de Dios es con la iglesia. ¿Pero con cuál iglesia? Con la iglesia que nació el día de Pentecostés. No es con todo el mundo, es lo mismo. Dios tiene un trato, es con su iglesia. Una es la amada mía, la paloma mía, la perfecta mía. Hay muchas concubinas y todo, pero una es la amada mía. ¿Y cuál es esta? La iglesia del Señor Todopoderoso. ¿Y cuál es la iglesia, pastor? ¿Cuál es la iglesia? La que nació el día de Pentecostés. ¿Y cómo nació la iglesia del Señor Jesucristo? Con su Espíritu Santo, y bautizaron ese día 3,000 personas en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esa es la única iglesia que tiene Jesucristo. Jesús no tiene iglesias, Él tiene una iglesia y esa iglesia lleva su nombre. Entonces todos los pactos, los apóstoles que vamos a hablar y todo, tienen que salir de esa misma línea. Como pasó con los padres, que habían profetas. Si hubiesen profetas en este tiempo, apóstoles en este tiempo, pastores y maestros, tienen que ser de este mismo círculo. ¿Estamos hasta ahí? Es bíblicamente. ¿Por qué les digo de Efesios? Porque Efesios enseña cómo fueron salvos por gracia, la ética cristiana. ¿Se lo está enseñando a quién? A la iglesia. Efesios es la carta ya a creyentes para que sepan cómo vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Entonces lo que vamos a ver en Efesios 2:20 no le está hablando a iglesias o ministerios, no, es la iglesia del único Dios verdadero que es Jesucristo. Y a ellos sí les dice, a la iglesia que nació el día de Pentecostés, les dice edificados sobre el fundamento, escuche esto, de apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de apóstoles? Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo. Esa es la doctrina apostólica. Sobre esta base está fundamentada la iglesia, el fundamento de la iglesia. Es sobre la doctrina de apóstoles. ¿Quién fue el primer apóstol? No saben. Pedro. Pedro, sobre la doctrina. Apóstoles no había antes. Mira esto tan curioso. No había antes de la venida del Hijo del Hombre. No habían apóstoles en el antiguo pacto. Habían profetas. Los apóstoles son los 12 del Cordero. Y ellos tenían una doctrina única y verdadera. ¿Cuál era la doctrina que tenían los apóstoles? Que reconocían que Jesús era Dios manifestado en carne. Entonces, si ves que les está enseñando a la iglesia que ustedes deben estar fundados es sobre la doctrina de los apóstoles. A veces este versículo lo repiten muy, pero no tienen esa doctrina. ¿Cómo hacían los apóstoles? Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Quién dijo ese mensaje? ¿Y quién es Pedro? El apóstol que se le dieron las llaves del reino. Entonces debes estar para tú ser iglesia certificada, tienes que estar sobre la doctrina de apóstoles y profetas. Entonces el apóstol, ya sabemos, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el regalo o el don del Espíritu Santo. Eso es nacer del agua y del Espíritu, y sobre esa verdad está fundada la iglesia. Otra cosa que no venga de esa verdad absoluta no es iglesia. Ay, hermano, pero es que es tan duro. Hermano, es que yo soy el pastor. Si yo no les enseño a ustedes, yo no puedo hablar como otros predicadores, iba a decir nombres, pero otros predicadores de pronto que tal vez vemos por ahí, que qué bonito predicación y tal, y no, yo tengo que enseñar a la iglesia.
Yo no solamente tengo que darle un mensaje bonito, que tú eres un campeón, que mañana vas a conseguir el de ojos azules y tal. No, yo no te puedo predicar esas cosas. No te puedo subir el ánimo, pues. Al contrario, un profeta de este tiempo, la palabra más segura la usa eficazmente. Debo que enseñarles, debo que establecerlos. Lo decía la hermana, para que no vengan esos vientos doctrinales y los lleven como hojas de aquí para allá por vientos de doctrina, por estratagemas de hombres. O si yo no enseñara, no fuera pastor, no fuera maestro, no fuera nothing, como dicen aquí. Si yo no pudiera edificar la iglesia y esto, no sirvo para esto. A mí me mandaron no solamente a predicar el evangelio, sino a edificar la iglesia del Señor, la cual compró a su precio de sangre. Y yo tengo que estar como alerta y pendiente de todo lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Tengo que estar podando la iglesia para presentarla limpia, santa, sin mancha, con un solo, que la entregue desposada con un solo esposo. No que cuando la entregue, ¿cuántos tiene? 3, 4, no, con un solo esposo, Jesucristo. Ahorita le estamos peinando. Esto que estoy haciendo ahorita, le estoy haciendo el flower. ¿Es que dicen las mujeres? ¿Ah? Para presentarla bien bonita, completa. Mi trabajo como pastor, como ministro, es presentarlo usted en ese día completo. Completo. Que no tenga yo de qué avergonzarme en ese día. Que cuando yo esté porque voy a estar delante de la presencia de Dios. Y difícil esto, ¿no? Y más uno dice que pastor. Me dice yo, pasen aquí los pastores y los que se las dieron de líderes y todo. Y yo, imagínate, si tú tienes miedo, imagínate yo, ¿y qué predicaste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo menguaste el mensaje? ¿Por qué no hablaste que necesitaban el Espíritu Santo para hacer? ¿Por qué no predicaste que era en el nombre de Jesús? ¿Por qué no hablaste de esto? ¿Por qué solamente los arrullaste ahí y todo? No. Yo tengo que predicar lo que la Biblia enseña si es que de verdad soy un ministro de Jesucristo. Si lo soy, debo que predicar como tiene que ser y sobre todo, tengo que enseñarles por la sabiduría de Dios. No os preocupéis qué vas a hablar ni qué vas a decir, sino Dios hablará en ese momento lo que Él tiene por el Espíritu Santo que hemos recibido. Yo he recibido la unción del Espíritu Santo. Y no levantando mi manito ni nada, con la evidencia de hablando en otras lenguas. Quiere decir, el que mora en mí, habla. Y el que es de Dios escucha y entiende y obedece. Y Dios le revela si de verdad esto es de Dios o esto es del hombre. El que no es de Dios no nos oye. Pero el que es de Dios dice, se habla diferente, ¿no? No hablan como los otros, no hablan diferente. Tienen un mismo mensaje, una misma unción. Desde el hermano que acabó de entrar tiene la revelación, del que lleva 30 años piensan lo mismo, todos una misma fe. No uno piensa por aquí una cosa, el otro piensa por acá, no, tenemos un mismo sentir. Y si tú tienes un mismo sentir, sabrás si la palabra es de Dios. Lo confirma, el mismo Espíritu le dice amén. No tú. El Espíritu que mora en ti nunca va a ir en contra de la palabra ni del Espíritu. Por eso cuando nosotros predicamos Hechos 2:38, ¿cómo tú sabes que la persona es de Dios? Porque de una vez dice, nunca me habían hablado de eso. Ese mensaje sí es diferente. Porque es de Dios. Dios lo trae al mensaje de apóstoles y profetas. El que no es de Dios, cuando uno habla de esto, comienza a despelucarse. Por eso dice que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. La iglesia del Señor Jesucristo está completa y no le falta nada. ¿Sabe qué es lo único que le falta a la iglesia? Que el Señor venga. Es solamente eso. Por eso tú lo hablabas. Que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Doctrinas de hombres, de demonios, humanas.
Ustedes están bien fundados sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Mira la palabra, roca inconmovible. De ahí no lo mueve a uno nadie. Si tú estás sobre la roca te eleva. Pero si tú no estás sobre esa roca, la roca te aplasta. Eso es algo serio. Por eso el que no está sobre esta doctrina lo desmenuza. Lo desmenuza. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner, no hay otro fundamento. El bautismo, la llenura, el nuevo nacimiento, ese es el único fundamento que hay. El que edifique otra cosa está edificando sobre la arena y va a ser grande su ruina. Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y a las personas que están acá. Alabanzas a Jesús. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles. Ya saben dónde están los apóstoles, en el nuevo pacto. Y profetas. Los profetas anunciaban la venida del Mesías y del Cristo. ¿Sí ves cómo es? Ese es el orden. Hablaban, sí, de parte de Dios en ese tiempo, pero hablaban era de la venida y el tiempo anunciado. Profetizaban, una virgen concebirá. ¿Sí ve? Hablaban siempre era del Cristo, del Mesías, del enviado, del ungido. Un profeta de Dios siempre va a exaltar a Jesús. Y lo va a poner en primer lugar. No en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni nada de eso. En primer lugar. Efesios 4, volvemos a lo mismo. Recuerde que Efesios es la carta a la iglesia. Aquí le está hablando a la iglesia. Le está recordando lo que tienen y lo que no pueden mover. La iglesia no puede mover esto. Yo le he dicho, tu vida puede cambiar en cualquier momento, todas las situaciones. Porque el hombre es así, el hombre somos de sentimientos y todo. Pero una cosa sí no puede cambiar en tu vida. Es la doctrina. Cambie de todo, hermano. Eso no le estoy diciendo que cambie de todo, sí, pero si tiene que cambiar situaciones, se cambia en la vida. Hoy estamos aquí en otro lugar y hoy te peinas de medio lado, mañana es para atrás. Algunos tenían canas, ya no tienen. Gloria a Dios por eso. Dios hace milagros poderosos. ¿Ah? Todavía el Señor hace milagros, aleluya. ¿Ah? La vida cambia, las situaciones. Pero hay algo que el Hijo de Dios no puede cambiar ni variar y debe ser estable. Y es en la doctrina que ha recibido. Si es que de verdad la recibió. Porque el que es de Dios permanece. ¿Permanece en qué? En la doctrina. No permanece en una iglesia. A veces lo quieren tener uno en una silla. Permanece ahí. No, es que no. Tú puedes estar aquí, de pronto alguna cosa sucedió, lo que sea, pero permaneces en la doctrina. Donde sea, donde vayas. Tú eres iglesia y tienes una fe hermosa, única, una revelación que no la tienen solamente sino los hijos de Dios y la iglesia del Dios Todopoderoso. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Entonces leíamos Efesios 2, ¿se dieron cuenta? Y vamos en orden. Entonces vamos a Efesios 4 y se van a dar cuenta de algo que habla de la unidad del Espíritu. ¿A quién le habla de la unidad del Espíritu? A la iglesia. Está hablando es con la iglesia. Usted no puede tener unidad del Espíritu con alguien que no es iglesia. Claro, porque no hablan lo mismo. La unidad del Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, eso es con la iglesia. Nosotros entendemos nuestro vocabulario espiritual. Una persona no, una persona que no tiene esa revelación todavía ve 2, 3 y lo que sea, no tiene revelación. La unidad es con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Nunca olvide esto, Efesios es a la iglesia, pero a la iglesia del Señor Jesús. No a las iglesias, como si él tuviera miles de iglesias. Él tiene una iglesia. Y esa iglesia lleva su nombre. Por eso se acuerdan de Pablo cuando se encontró ciertos discípulos. Él no les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?
Ellos dijeron, ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? De una vez le fue a la raíz, porque quería descubrir si de verdad ellos eran que estaban unidos en un mismo sentir. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, ¿sí ve? Y dijo, no, ese bautismo era para arrepentimiento, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo, en Jesús. Y cuando ellos entendieron eso, fueron bautizados en el nombre de Jesús, e imponiéndole las manos recibían el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos un detector de espíritus, y es la doctrina. Cuando nos viene alguien de donde sea, uno ya lo examina. Y ustedes ya deben estar creciditos en eso. Ya que tengan 2, 3 años para arriba, ya deben estar grandes. Ya deben estar grandes. Mirar si los espíritus son de Dios o no. No quiere decir espíritus voladores, de que nos enseñaron los papás de uno, ¿no? El espíritu son las doctrinas. Las doctrinas, mirar, examinar. Y tenemos una fe preciosa que es el bautismo y la llenura del Espíritu y la revelación del nombre. Con esas 3 cosas usted sabe si es un hijo de Dios, si es iglesia. Entonces no coma cuento. No coma cuento. Hay buenos predicadores. Yo a veces veo uno y digo, son elocuentes. Wow, qué mensaje se botó por ahí. Otros, las concubinas, así las llaman. Qué bonito, las doncellas, las concubinas, wow, qué mensaje. Pero, no, un hijo de Dios habla diferente. Yo escucho un hermano donde sea, así a veces tenga puntos de vista diferentes, pero se siente que es un hermano. Yo sé cuándo es un hermano. Son como dóciles, suaves, no son contenciosos, tienen sabiduría al hablar, son prudentes. Son diferentes. Yo soy el único pentecostal raro por ahí. Me decían los hermanos, cuídese, usted sí es raro, ¿no? Y pues sí, soy un poquito más abierto. Pero los hermanos en sí, la iglesia del Señor, tiene una humildad única. Donde tú veas a los hermanos, donde sea, los ves y uno los distingue, no solamente por una falda, sino es algo que tienen, un estribillo que solamente se lo ha dado la unción, la revelación de Jesucristo. Alabanzas a Jesús. Yo pues preso en el Señor, os ruego a la iglesia, esto es a la iglesia, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Le está hablando a la iglesia, recuerde que Efesios, a la iglesia. Amén. Aleluya. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos. La palabra solícitos es rápido. Por eso entre nosotros no pueden haber discordia y que te miro el reofilón y todas esas cosas. No. Solícitos, rápidos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y mire cuál es la unidad del Espíritu que habla la palabra a la iglesia. Aquí nos lo dice versículo 4. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis, ¿qué? También llamados en una misma esperanza de una vocación. Quiere decir revelación. Revelación, la revelación. Eso es lo primero. Y aquí viene lo segundo. Quinto, un Señor que se llama, una fe en y un bautismo en. Así es sencillo. Esa es la unidad del Espíritu, que la iglesia debe tenerla. Por eso cuando venimos, y cuando alguien viene con doctrina rara, eso uno ya lo cacha rápido. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, ¿y qué? Y en todos, adentro. Porque sabemos que Jesucristo es el Espíritu Santo y es el Padre eterno. Eso lo sabe la iglesia. ¿O no lo sabe la iglesia? ¿Usted le habla a otra persona de esto? O es contencioso porque ya ha escuchado la verdad, o no entiende nada. Si usted ya entendió la revelación del nombre, únase con nosotros. Bautícese en el nombre de Jesús.
Claro, claro, usted tiene que... No, es que yo llevo 40 años de ministerio. Hermano, aquí toca comenzar de cero. Aquí toca comenzar de cero. Yo era trinitario muchos años, hermano. Hasta por ahí oré por algunos y ya se fueron de misioneros a Cuba y se fueron sin eso, pero bueno, no fue mi culpa. Lo que sabía hasta el momento, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. Hasta el momento te ha servido, gloria a Dios. Pero si Dios te revela, es mejor que te apures. Porque nosotros no nos vamos a volver ahí, sino ellos se vuelven a nosotros. Un Señor, una fe, un bautismo. Y un Padre que está dentro de nosotros. Aleluya. Pero a cada uno, porque quiero hablar algo bien especial, qué bueno que me tomé todo este tiempo, sobre los dones espirituales dentro de la iglesia. Porque alguien me dirá, no hermano, pero ahí hablan de apóstoles, hermano, pero hablan también de maestros, de profetas, espere que ahí también, pues se los voy a poner, pero en la línea apostólica. ¿Qué opinan de eso? Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, mire que está hablando de la manifestación de Dios. ¿Ok? De Jesús manifestado en carne, lo que él hizo. Murió, fue sepultado, bajó hasta las profundidades de la tierra, llevó cautiva la cautividad, le predicó el evangelio a los que estaban esperando, a los profetas del antiguo pacto, a David y a todos los que esperaron en esa esperanza de resurrección. Jesucristo fue el cumplimiento de la ley y de la espera de los profetas y de los padres, ese fue el cumplimiento. Por eso cuando el mismo que subió fue el mismo que también bajó y luego para llenarlo todo, ¿sí ve? Está hablando ya de la muerte, sepultura y resurrección. Después de eso el versículo 9, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estos ministerios sí están en la iglesia. Sí creo en los ministerios, pero en la iglesia. Escuchen. Los ministerios sí están, pero en la iglesia. Porque recuerde que los profetas estaban en una línea de los padres, en el antiguo pacto. En la iglesia, claro, creemos en eso, versículo 10. Aleluya. El que descendió es el mismo que también subió por encima, 11. Sígueme ahí. Y él mismo, quiere decir, se los voy a poner fácil, muere, va a las profundidades, resucita, lleva cautiva la cautividad, se siente en el trono de la majestad de las alturas, aquí se lo estoy resumiendo, y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, viene el día de Pentecostés, eso es lo que está diciendo acá, y él mismo constituyó, cuando llegue el Espíritu Santo, en Hechos 2, 38, ¿a quién llegó? A la iglesia, a hacer iglesia. Y se bautizan. Entonces, a esos que se bautizaron, en Hechos 2:38, a estos fue lo que constituyó. Cuidado, me sales con un apóstol por allá que no es del nombre. Ahí está claro, ¿no? Claro, es la iglesia. Recuerde que Efesios es la carta a la iglesia, a los que nació allá el día de Pentecostés. Está claro. Entonces, claro, sí creemos en los ministerios, creemos 100% en los ministerios. Yo sí creo en los ministerios, pero los ministerios tienen que estar dentro de la iglesia. No puede haber un apóstol, un profeta, un maestro. ¿Qué tal tú dejándote enseñar como maestro una doctrina así a una persona que no es de la iglesia? Por eso a mí no me cabe en la mente casi, hermanos, escuchando y dejándose guiar por personas que no tienen la plenitud de la verdad. A mí no me cabe en la mente. No me cabe. Que alguien, ay, tan lindo, ay, tan hermoso que habló. No me cabe. Pero de pronto un hijo de Dios ungido y todo les va hablando. Ay, no, es que estuvo como duro. Me gusta más el otro que habla bonito.
¿Cuál es el otro hermano? No, no es hermano, es por allá, un trinitario por allá. Oh, ¿cómo es eso? Si los ministerios están dentro de la iglesia. Los apóstoles dentro de la iglesia. Apóstol quiere decir primer enviado. Como decía, no es vestirse de blanco y decir yo soy el apóstol acá. No, no, el apóstol quiere decir primer enviado. Aleluya. Apóstol tiene la facultad de enseñar, ministrar, discipular, enviar. Las señales de apóstol también están. Ponen las manos sobre esto, sanan, reciben Espíritu Santo, echan fuera demonios. Todo eso lo tiene, un apóstol tiene el ministerio de una forma más amplia. Pero aquí no lo llamamos el apóstol, no, el hermano. ¿O quiere un título? Ah, bueno, porque si quiere un título, entonces estás buscando es un título a tu don o a tu ministerio que Dios te dio. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Entonces, Jesús mismo con el Espíritu Santo, escucha, nadie puede tener un ministerio si no tiene el Espíritu Santo. Yo he visto a personas que dicen, no, yo profetizo, yo esto. ¿Ya hablaste en otras lenguas? No, pero tengo unos sueños increíbles. No, ¿cuáles sueños? No coma tanto frijoles a las 12, nada de eso, hermano. Si es que los ministerios fueron dados por el Espíritu. Otra cosa, y tienen que haber sido perdonados sus pecados. ¿Cómo va a ser usted un buen profeta legítimo, un apóstol legítimo, si no está dentro del cuerpo? Tiene que haber nacido del agua del Espíritu. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces sí vemos profetas. Ay, pastor, ay, lo caché. No, espera que te voy a mostrar los profetas verdaderos, pero dentro del cuerpo de Cristo. De esta dispensación, si hay profetas, sí los hay, pero dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo. Otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y los versículos que siguen, ¿estamos en cuál? Bueno, déjalo ahí. A fin de perfeccionar, escucha, ese está bueno. Entonces, los ministerios, ¿sí? Que son dones ministeriales, muchos tienen dones de sanidad, interpretación de lenguas, pero estos 5 dones que aparecen ahí son los ministeriales. Estos dones ministeriales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso es que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros deben estar dentro del cuerpo de Cristo porque ellos edifican la iglesia. ¿Cómo va a haber un apóstol, un profeta de otra denominación, de otra, ministrando el cuerpo de Cristo y edificándolo? No puede. No tiene el permiso autorizado por el Padre para ministrar la iglesia del Dios Todopoderoso. No lo tiene. Habla bonito, lindo, no lo tiene. Porque tiene que estar dentro del cuerpo. Aleluya. Juan 4, del 1 al 6. Ahí sí, como decían los pentecostés, siento el fuego del Espíritu Santo, pero hablo 5 o 6 palabras con el entendimiento que 1000 en lengua desconocida. Amén. Aquí uno puede prender de aquí hablando en lengua, pero es mejor hablar para poder edificar a la iglesia del Dios Todopoderoso. Juan 4, del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Así dice el título, por ahí lo digo. Amados, amados. ¿Cómo quiere que le diga? Amado, hermanito, lindo, hermoso. ¿Cómo quiere que le diga? Bueno, amado, le voy a decir. Amados, a todos. Amados, no creáis a todo espíritu. Hombre, no, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo los pruebo? Porque muchos falsos, ¿qué? Profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Saben? ¿Quieren distinguir? ¿Ustedes quieren saber cómo yo puedo conocer un profeta de Dios? ¿Ustedes lo quieren saber? ¿Lo quieren saber bíblicamente?
¿Cómo yo puedo de verdad saber si esa persona es un profeta de Dios? Un profeta enviado de Dios. ¿Cómo yo puedo saber, pastor? Porque qué tal yo haga es una blasfema contra el Espíritu. Yo tengo que también discernir si es de Dios. ¿Qué tal yo llame algo que no sea, que es de Dios y lo llame como que no es? Me meto en un problema. Entonces yo debo que estar seguro cómo es el Espíritu de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, ahí dice, sino probar los espíritus si son de Dios. Versículo, ¿vamos en qué? En el 2, ¿no? En esto conocer. Eso ahí, gracias. Sígueme. En esto conocer del Espíritu de Dios. 2 puntos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Hermano, eso solamente lo tiene la iglesia. Que Jesucristo es Dios. Que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Jesucristo es Dios manifestado en carne. No es la segunda persona, no es la tercera persona. Es Dios manifestado en carne. Ese es un espíritu de Dios. El que dice, no, Jesús es la segunda persona de la Trinidad y el Padre, ese no es de Dios. Y mucho menos profeta. Son los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quiere decir que un verdadero profeta de Dios es dentro de la iglesia, conoce la unicidad de Dios, tiene su espíritu y tiene su nombre. En eso deben estar firmes, amados míos. En esto tienen que perseverar, tienen que tener discernimiento de espíritus. Es que nosotros, vengo repitiéndolo años aquí, somos muy sensacionalistas. Y ustedes no me entienden. Un día me dijeron, ay, ese pastor no quiere que uno como que haga y baile o lo que sea. No, yo bailo más que usted, hablo en lenguas más que usted. Pero en esto, en lo que es doctrina y todo, tú tienes que pensar coherentemente. Esto es coherente. Esto no puede ser sensacionalista. O si no, Pablo, los que se encontró ahí, ¿para qué los bautizó y para qué les predicó? Se hubiera dicho, hola hermanito, bendiciones, usted también es de Jesús, gloria a Dios. No. Él le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No. ¿En qué fuiste bautizado? No, en el nombre del Padre. Él dijo, no, ven y lo bautizo aquí. Así de sencillo, ven. No, pero es que no, ven. No, yo no lo voy a hacer. Entonces, versículo 2. Entonces es un espíritu de anticristo. Suena como bravo, ¿no? Uno dice, el anticristo, suena como un endemoniado volteado así. No, tranquilo. Anticristo es todo lo que se opone a la verdad de Cristo. Que Jesús es Dios. Eso es un espíritu de anticristo. Ya no le pare bolas, ya. Fácil. Aquel que se opone a esta verdad apostólica y dice, no, ustedes son los Jesús solos, ustedes son los únicos que se salvan. Ya tranquilo, ahí lo tiene. ¿Qué más quiere usted saber? Y más si se las da de profeta o de apóstol. Si usted no lo cacha, como dicen, de verdad tenemos los discernimientos muy pequeños, espiritual, iglesia. Porque si tú recibiste el Espíritu Santo, debes discernir. Uno tiene el discernimiento. Es tanto el discernimiento que un hijo de Dios cuando está alineado, puede estar en el Espíritu y hasta siente, hermano. Siente. El mismo Espíritu es como celoso de la doctrina. Uno siente. Algo me está dando. Y la otra persona también siente. Eso se miran de refilón los dos. Se miran de refilón. Cuando uno no tiene discernimiento ni nada. Hermanito! Y así. Ay, no, a mí también. Y yo creo que también. Para eso está la enseñanza. No tome la enseñanza en vano. No tome como un mensaje más. Ay, qué pereza, que voy a comer ahorita. No, esto es palabra viva, iglesia. Qué bueno que seamos 4. A mí, bueno, si somos miles, gloria a Dios. Pero que sean 10, 12 los valientes de David. Eran 12 nomás, pero tenían una misma mente. ¿Qué importa un poco de montonera? Que no sepan discernir cuál es su derecha y su izquierda. Y que digan, este sí se va para el cielo, este no, y ni saben cómo se salva una persona, ni tal. Nosotros no estamos jugando aquí. Nosotros tenemos un mensaje eficaz.
eficaz. Claro, lo hablamos con amor, sí. Pero ¿quién dice que el amor es seriedad? No es hablar con seriedad. ¿Se acuerda su papá cuando le decía, no me sale? Y con ese hombre no lo quiero ver, no la quiero ver. ¿Se acuerda? Y estaba bravo el hombre, usted decía, uy, ese viejo regañón, o esa señora, mire cómo se pone. Y uy, lloraba esa señora del mal genio, y agarraba la chancla y se la lanzaba y no sabía ni cómo agarrarlo usted. Y el que no le importaba, venga, vamos, la tía alcahueta. Si tuviera una tía alcahueta por ahí, ay, mi hermana sí es más mala gente, y venga, usted tenga a su novio por ahí, usted tenga, mi hija, usted necesita vivir. No le importaba. El que no le importa la salma habla por encima. Solamente para que le digan qué bonito habló, ay, qué lindo. Pero el profeta de Dios verdadero lo que habla es la palabra y la doctrina. No hay otro mensaje que hablar. Si usted es un profeta de Dios, predica es Hechos 2:38 por encima de lo que sea. Invoca su nombre, padece por causa de su nombre. No importa que se va uno, se va el otro. Yo permanezco firme en la doctrina que recibí. Así es. Por encima que se vaya, así que se vaya. Ustedes cantan tan bonito. Y lloran, que se vayan todos. Y, no alcanza a dejarlo ya cuando está llorando y todo eso. ¿Qué tal cuando le toque por el nombre padecer de verdad? Que sus propios familiares y todo le digan, usted tiene demonio, usted eso y tal. Y usted con amor no decir nada, de estar firme y amarlo, esperar hasta que se conviertan. Señor, tú me... Y como esto es por revelación, lo hablaba contigo, todo esto es revelación, tú no puedes ni exaltarte ni nada, porque si el Padre no los libertase, no seréis verdaderamente libres. El Padre es el que liberta con la revelación, tú no puedes hacer nada, solamente esperar. Señor, sálvalo. Señor, revélale. De noche, haz algo, Dios mío. Aleluya. Mire, el Hijo de Dios padece por lado y lado, hermano. Por sus familiares, por la verdad apostólica. Cuando se habla así abiertamente eso, hermano, los demonios están aquí dando vueltas y todo, y uno tiene que pararse firme con esta verdad y predicar que Jesucristo es el Señor, que es el Dios Todopoderoso, que no hay otro fuera de Él, que es uno y uno su nombre, y que lo estoy esperando aquí por encima de lo que sea. Esa verdad tiene que estar en la iglesia. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todo. Pero a cada uno se les fue dada la gracia, ¿sí ve? El favor inmerecido, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero hasta las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo. Eso es pura revelación. Los cielos para llenarlo todo. Esos son los ministerios, los hablábamos ahí. Y él mismo constituyó, versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Para la obra del ministerio. Juan 4:1-6. Les estoy leyendo todo para que lo graben ahí, para que lo escriban ahí, para que lo estudien en la casa, para que si hay preguntas me llamen y estemos todos en un mismo sentir. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo conozco, pastor? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Amén, pura revelación. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Esto lo escribieron en el año 60 después de Cristo. Quiere decir que ya lleva el anticristo, ya lleva más de 2000 años. No lo espere, que es un mensaje. ¿Escucharon esto que acabé de decir? Claro, va a estar el anticristo manifestado, sí, pero el anticristo es un mensaje que se opone a la divinidad o a la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es el único Dios verdadero. ¿Eso es de dónde vino? Desde los primeros cristianos.
Quiere decir, Jesús fundó la iglesia, Hechos 2:38, todos sabían que un Señor, una fe, un bautismo, y a los 20 añitos comenzaron las apostasías. Esos son apostasías y doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuáles eran las doctrinas diversas y extrañas? Que negaban la divinidad de Jesucristo. Cuando llega allá el año 325, en el concilio de Nicea, ahí fue donde se inventaron la Santísima Trinidad. Y desde ahí lleva ese cuento hasta los días de ahora. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú? Es un mensaje. Hay profeta allá. En la iglesia es una forma, no más. Hijitos, ya todo desesperado Pablo hablando. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Si ve los versículos bien puestos, ese versículo se repite mucho. El mayor es el que está con nosotros. Bla, 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 bla. Está hablando en el texto doctrinal. Quiere decir que Jesucristo está en mí por su Espíritu Santo. Quiere decir, no me debo de dejar menguar ni entristecer de los ataques externos, porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso lo dice alguien que está batallando en la fe doctrinal apostólica. Pero uno lo dice cuando va a pelear con el hermano, más poderoso el que está conmigo. No, hermano, miren el texto, está hablando de parte doctrinal. Aleluya. Claro que si le sirve a ese, empodérese ahí con ese versículo. Imagínense uno pudiera poner todos los versículos así como se los he puesto algunas veces, sino que no me gusta bajarlos de una, porque si uno se empodera, bien, entonces yo veo un hermano que se empodera con versículos, pero veo que está sano. Entonces digo, gloria a Dios, amén. Así sea un versículo que está en otro lugar, pero lo está tomando sanamente por su fe y se lo está adjudicando. Pero cada versículo y cada palabra tiene un texto y un contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Eso no nos preguntamos nosotros. Y está bien, porque a veces los cultos están buenos y uno habla y habla y habla. Y bueno, gloria a Dios, Dios derrama de su espíritu, pero el conocimiento también lo hace adorar a uno a Dios más en espíritu y en verdad. El pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de danzarines ni nada. Danzores y eso hay en todo lugar, hermano. Pero es por falta de conocimiento. Alabanzas a Jesús. Ellos son del mundo, versículo 5. ¿Quiénes son ellos del mundo? Los que están negando, los anticristos. Ellos son del mundo. Escuche esto, escuche esto. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo los oye. No la iglesia. No la iglesia. Me dice, yo sentado ahí viendo ministrado por... A mí ministreme un hijo de Dios y eso sí está ungido. Ahí sí me le salto y todo, amén, gloria a Dios, aleluya. Suéltame esta, Jesucristo es Dios, aleluya. Salgo corriendo y todo. ¿Ah? Pero que me ministre alguien que no tiene la doctrina que ni es salvo. Y yo, amén. Uy, estamos pequeñitos. Si mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y tú, uy, está súper. Eso es, yo creo que el Señor nos mira y dice, esta gente no entiende ni pío. Dicen que mayor es el que está en ellos, pero mire, el mundo es el que oye eso, no la iglesia. La iglesia por eso conoce a su Señor y oye su voz. Y lo siguen. ¿Has leído eso? Ellos escuchan la voz de su Señor y siguen. Ellos no escuchan la voz de los ladrones ni nada de eso. No, la saben discernir, porque son ovejas de su prado. Tienes que afinar el oído, sobre todo a lo doctrinal. Y eso no está haciendo tú malo. No es que yo que ser buena gente y amar a todo el mundo. Yo amo a todo el mundo, por eso es que te estoy hablando así, porque los amo. Si no los amara no me importa. Le sigo la corriente. Ay, la guadalupana, sí, amén, amén. Linda. Y en la Trinidad, gloria a Dios, Dios sabe. Los hermanos que no se gustan meterse en problemas, ¿no? Dios sabe, también tiene un buen corazón. El único que juzga es Dios. El único que juzga, ahí se la sacan rápido. ¿Sí o no? No se meten en problemas.
Dios no vino a juzgarlo, todo de mamar a toda la gente. Pero habla y verá que escarbas todo eso. Lo que pasa es que no hablas, porque te da temor. Pero cuando hablas de la doctrina se sacude todo. Ahí sale lo que tenga que salir. Escudriña hasta lo más profundo. La palabra escudriña hasta lo más profundo. Lo inquieta a la persona. Lo inquieta tanto que los primeros cristianos dijeron, dijeron, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ay, eso no es un mensaje cualquiera. Tuvo que haberle pegado ahí. Pero tú crees que vas a pegar con un mensaje ahí. No, amémonos así. La gente le toma el pelo a usted. Toma el pelo, decimos en Colombia, ¿no? ¿Cómo se dice en otro lugar? Tomar el pelo. Tomar el pelo. Averígüenlo en Google. GPT, como el día de... ¿Se llama así? Gloria a Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios. ¿Qué pasa a los que conocen a Dios? Nos oye. El que no es de Dios, uy, esos son los Jesús solos. Tranquilo. A mí se me han levantado de la silla las personas. Comenzando en mi familia, gracias a Dios ya se convirtieron. Les predicaba eso y ¡ay! Salían corriendo. ¡Ay, una doctrina errónea! La doctrina es ustedes son los que... Y yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé usted. Yo prefiero que me diga, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra al seno de tu Señor. Yo quiero escuchar esa voz, no como los cobardes que no hablan abiertamente para no se encaletan nomás y le juegan a los bandos que sea. Yo no. Y todos saben cómo soy yo. Yo no le juego a bandos aquí. No. Yo sé cómo se salva una persona. Y hasta que yo respire, yo le hablaré a la gente lo que necesita. Y usted sabrá si es de Dios o no. Porque el Espíritu mismo le da una sensación. Yo cuando escuché este mensaje, yo dije, esto es diferente. Porque yo venía de otras religión. Yo dije, este mensaje es diferente. Esto me llena, esto como que me aviva aquí. Algo, es diferente, me gusta. Y era como duro y yo me gustaba, como masoquista. Me daba duro esa palabra. Y yo como que la sentía rica, ¿no? Eso, deme más duro. Y me gustaba, y decía, sí, amén. Tienes razón, toca hacer esto, toca hacerlo. Me toca volverme a bautizar, me bautizo. No había recibido el Espíritu Santo. Venga, pero ahí toca hablar en otras lenguas. Dice, no, pero yo ya levanté mi mano. No, así no es, toca recibir con poder, hablando en otras lenguas. Y yo, listo, pues lo voy a recibir. Lo comencé a buscar y el Señor ¡pum!, me llenó. Yo me bauticé en el nombre, me llenó con su Espíritu Santo. Le dije, Señor, revélame tu palabra. Cuando ya leía la Biblia, ya lo podía entender. Así como los hermanos que ya entienden. Y eso me enamoraba más porque yo, claro, tenía la unción del Espíritu Santo. Cuando leía ya, yo soy el gran yo soy el pan de vida. Yo entendía todo, yo gloria a Dios y comía más Biblia. ¿Por qué? Porque morí. Si tú no mueres, no puedes vivir. El grano tiene que morir primero. Si tú has aprendido algo durante años, lo que sea, tienes que morir para que el Señor te ponga el fundamento sano, doctrinal, y puedas crecer de una forma saludable y no tengas pérdida ni de las obras ni de tu salvación. Yo sé que es difícil, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabanzas a Jesús. Hechos 21. Gracias por su tiempo. Por eso les dije, amén. Hechos 21, del 1 al 14. Vamos 15 minuticos. ¿Qué opinan? ¿Están bien? ¿Están tranquilitos? Eso. Y si no, pues me tocó, dice alguna. Si no, pues tocó aguantarse al pastor otro poquito. Y ese va para largo. Yo le dije, si no me pone atención, voy más largo. Hechos 21, del 1 al 14.
Mira, porque si creemos en lo que son profetas, pues vamos a mirarlos aquí en el Nuevo Pacto. Sí creemos en los ministerios, solo que están en la iglesia y no todos los hermanos tienen los dones ministeriales. Eso es otra cosa. ¿Usted ya recibió el Espíritu Santo? ¿Ya lo recibieron algunos? Tienen dones, pero no todos son ministerios. Son salvos, todos fuimos sellados con un mismo espíritu, pero no todos tenemos los dones ministeriales. ¿Ok? Que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos están dentro de la iglesia. ¿Tú tienes un don? Claro. ¿Qué don tienes? ¿Ya sabes? A don Pacho dice, no, don de don. Vamos a ver algunos profetas del nuevo pacto. Por eso se los puse en Hechos. Hechos no está en el antiguo pacto, está en el nuevo. Pero es la iglesia. Está en la iglesia, ¿ok? Debe que ubicarse siempre ahí. Después de separarnos, entren conmigo a navegar. Después de separarnos de ellos, está hablando Pablo en uno de sus viajes misioneros, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, va con un grupito. Yo no creo que él iba con un grupo de otra religión, iba con hermanos, ¿ok? Embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, la isla Chipre, un día de esto quiero ir por allá, dejándola a mano izquierda, sigan conmigo ese viaje. Navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Está haciendo tremendo viaje, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, cuando la palabra habla discípulos, habla desde el Nuevo Testamento. ¿Sí ve que discípulos no hay en el Antiguo Pacto? Cuando habla la palabra discípulos es en el Nuevo Testamento. Y hallados los discípulos, cuando llegaron ¿a qué? A Tiro, ¿ok? Cuando llegaron a Tiro encontraron unos hermanos, en pocas palabras. Llegaron a una ciudad, desembarcaron y dijeron, venga, ¿dónde está la iglesia por ahí? ¿Dónde hay unos hermanitos aquí? Y se encontraron a unos discípulos. Nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu, ¿qué era lo que decían esos discípulos? La iglesia. ¿Qué era lo que decía? No subiese a Jerusalén. Esos sí eran ungidos. Esos sí estaban ungidos. No subiese, eso, ayúdame ahí con él. No subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa oramos. ¿Quiénes estaban ahí con Pablo? Los discípulos, los hermanos, la iglesia, ¿ok? Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos. Los hermanos dijeron ahí, en la iglesia, la iglesia. Los hermanos se quedaron, ¿dónde? Se quedaron un día en ese viaje que están haciendo. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, quiere decir los otros hermanos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Sí, ¿quién se acuerda de Felipe? El que le dijo al eunuco. ¿Sí? ¿Entiendes lo que lees? Él era un evangelista. Esperen que ustedes no se me distraigan, tranquilos. Quiero que estén bien centrados, tranquilos. 10 minutos. Él era un evangelista. Felipe, ¿el qué? El evangelista. Pero si ves que el evangelista, imagínate un evangelista que no sea de la iglesia, ¿qué es lo que está predicando? Si el evangelista, ¿se acuerdan de Felipe? Felipe era un buen evangelista, tenía un ministerio evangelístico y si ve que llevó al eunuco hasta el bautismo ese mismo día. Entonces no me digas que un buen evangelista, no es que es evangelista, ¿evangelista de qué? Si un evangelista lo que habla es el evangelio, pero el evangelio tiene que llevarlo a la obediencia y la obediencia es bautizarse en el nombre de Jesús. Felipe era un evangelista como ministerio,
pero era parte de la iglesia. No puede haber un evangelista certificado por Dios que esté en otro lugar. Debe que estar dentro de la iglesia. Debe ser iglesia. ¿Está conmigo? Y no solamente era, mira lo que dice ahí, el evangelista, que era uno de los 7. Quiere decir que habían 7. Dice, posamos con él allí. Este tenía 4 hijas trinitarias, doncellas que profetizaban. ¿Dice ahí? No. Tenía unas hijas que profetizaban. Entonces sí habían unas profetizas, pero dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Tiene que ser dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay profetas ni nada. No, nunca. ¿Qué tal? Debe que estar dentro de la iglesia. ¿Sí están copiando? Amén. ¿Conmigo eso? Que profetizaban. Y permanecieron, aleluya, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea, ¿un qué? Un profeta llamado Agabo. Descendió, ¿a dónde? Donde los hermanos. Quiere decir, era otro hermano que se llamaba Agabo y bajó por una visión de Dios, pero era iglesia. Amén. Cuidado que estoy hablando de los ministerios dentro de la iglesia. Sí creemos en los ministerios, en el apostolado, en el evangelista, pero dentro de la iglesia. Dice, quien viniendo a vernos, tomó, mira lo que hizo este hombre. Este hombre bajó de una vez guiado por Dios, pero ¿tú crees, hermana, tú crees que si este Agabo le llega a Pablo y no es ni bautizado ni nada, él le come cuento a este Agabo? No, dice, no me pongas las manos, espérame un momento. ¿Ah? ¿De dónde vienes tú? ¿Ya eres bautizado? Sí, yo soy hijo de Dios, tengo la revelación del nombre y todo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Ok. ¿Y tienes el ministerio? ¿Qué es lo que me quieres decir? Así, una persona bien templada puede discernir el Espíritu. No se va a dejar ministrar. Pablo se iba a dejar ministrar de Agabo si no fuera un hermano. No, pero ese sí llegó y tomó el cinto de Pablo y hasta el cinturón se lo quitó. ¿Tú crees que Pablo se hubiera dejado quitarle el cinturón? Con ese mismo cinturón le da a ese demonio lo que sea. Pero no, agarró el cinto y mira lo que dice. Y atándose, mire este profeta sí era de Dios y está en el nuevo pacto. Atándose los pies y las manos, mira lo que dijo. Esto dice el Espíritu Santo, así empoderado, hermano. Tan empoderado que el mismo Pablo no pudo decir nada. Sabía que era un profeta de Dios. Porque el profeta de Dios tiene que estar dentro de la iglesia. No fuera de la iglesia. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿De quién estaba hablando? De Pablo. Le estaba dando unas noticias no muy buenas ese profeta. Y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12. ¿Sabes qué hizo él? Pablo, claro. ¿Sabe por qué Pablo creyó esa profecía? Porque era un hermano. Él dijo, no es el Espíritu. Claro, ¿cómo se va a ir en contra de la iglesia? No. Él dijo, no le dijo, no, usted es un mentiroso. No, él sabía que era un hermano. Entonces mira lo que le respondió a ese mismo hermano. Al oír esto, ¿quién? Pablo. Le rogamos. Todos estaban con un mismo sentir. Quiere decir, todos los hermanos sabían que esa persona se había venido de Dios. Que se iba a cumplir lo que ese profeta dijo porque era un hermano. No era cualquier profeta por ahí, no era un hermano. Dijo, uy, hermano, no, le rogamos, todos los hermanitos ahí que estaban, Felipe y todo, no, le rogamos que de aquel lugar que no se fuese de Jerusalén. Entonces Pablo respondió, hey, Pablo él sabía lo que le venía. ¿Ah? Él dijo, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. ¿Por qué? Por el nombre. Él sabía que en esa ciudad lo iban a atar y todo, pero ¿sabe qué pensaba él? ¿Sabe qué pensaba? De pronto hay una almita allá en Jerusalén. Yo por esa almita voy y le predico el nombre. Lo querían como atar. No vaya, hermano, no vaya. Mire, ya vino Agabo. Él es un profeta certificado. Él donde dice, hermano, suceden las cosas. Él dijo, no,
Yo voy y soy capaz hasta la muerte por causa del nombre de Jesucristo. Si ve que eran unos hermanos bien, los profetas sí están, los apóstoles también, los maestros, los evangelistas sí están, pero dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. No afuera, hermanos. No coma cuenta. No coma cuenta. El Señor tiene una iglesia nomás. Alabanza a Jesús. Termino con el 14. Y como no le pudimos persuadir, y toda esa gente así va y dice, no, que se va a morir. Ay, a usted que le digan eso. Dice, uy, no, entonces ¿dónde me dan una piecita aquí? Yo ya no voy. No, este hombre estaba bien. Dijo, y como no le pudieron persuadir, dijeron, este Pablo es duro, ese ya se va hasta la muerte aquí. Desistieron diciendo, hágase la voluntad del Señor. Quiere decir, si lo matan, hermano, ya es cuestión suya. Pero él estaba bien centrado en lo que, como usted sé que está centrada, también está centrada. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por este espacio que nos regalas. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por esta doctrina especial que nos alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias por esta salvación. Gracias por esta doctrina tan especial.